Esta extraordinaria experiencia cercana a la muerte revela una visión profunda de lo que podría haber más allá de la vida tal como la conocemos. Asegúrate de verla hasta el final, las revelaciones seguramente desafiarán todo lo que alguna vez creíste. Nunca imaginé que una noche común y corriente en Burlington, Vermont, alteraría el curso de mi vida de manera tan dramática. Mi nombre es Skyler Thorney, y a los 52 años, pensé que lo tenía todo resuelto. Mi modesto estudio de cerámica en el corazón de la ciudad finalmente estaba prosperando y generando ganancias después de años de dedicación. Más importante aún, había pasado los últimos 15 años viviendo como mi verdadero yo, abrazando plenamente mi identidad como mujer transgénero. Ese día comenzó como cualquier otro. Estaba en mi estudio, cargando metódicamente mi horno eléctrico con una nueva tanda de tazas de cerámica, preparándome para otra cocción productiva. Fue entonces cuando noté un olor extraño y penetrante en el aire, un toque de plástico quemado. En retrospectiva, desearía haberme detenido y haber tomado ese olor más en serio. Pero después de más de 20 años de cocer arcilla, me había acostumbrado a los olores extraños ocasionales en el taller. Una ola de vértigo me golpeó sin previo aviso. Primero, las paredes parecieron cerrarse mientras la habitación giraba, y mi visión se volvió borrosa en los bordes. Fue en ese momento que supe que algo estaba muy mal. El horno había dejado de funcionar correctamente, liberando monóxido de carbono en mi estudio del sótano mal ventilado. Extendí la mano instintivamente, tratando de agarrar mi teléfono para pedir ayuda, pero me fallaron las fuerzas y mis piernas se doblaron debajo de mí. Lo último que recuerdo fue el frío e implacable piso de concreto que me recibió mientras me desplomaba, las frágiles tazas sin terminar chocando y rompiéndose a mi alrededor. Pero permítanme dar un paso atrás para ponerlo en contexto. Antes de este incidente, había estado lidiando con profundas preguntas sobre mi identidad y espiritualidad. Criada en un hogar devoto y conservador en la zona rural de Maine, siempre me sentí como una extranjera. A los 37 años, después de toda una vida de lucha interna, me declaré transgénero y comencé mi transición. Mi revelación rompió los frágiles lazos que tenía con mi familia, me cortaron sin pensarlo 2 veces. Las palabras de despedida de mi madre todavía resonaban dolorosamente en mi mente, estaba convencida de que estaba destinada al infierno. Me sumergí en la tarea de reconstruir mi vida, estableciendo vínculos estrechos con la comunidad artística local, y finalmente, enamorándome de Marina, una mujer increíble que me aceptó como realmente era. Sin embargo, recientemente, algo había cambiado. Me encontré plagada de sueños vívidos e inquietantes, visiones inquietantes de fuego y juicio divino. Cada vez, me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado como si acabara de escapar de un peligro invisible. Los sueños comenzaron poco después del funeral de mi padre, al que asistí 3 meses antes. Se había negado a verme incluso en su lecho de muerte. De pie en la parte de atrás de la iglesia abarrotada durante su servicio, escuchando al sacerdote hablar de la vida eterna a través de Cristo, se formó una grieta profunda en la armadura cuidadosamente construida alrededor de mi corazón. Viejas dudas que creía enterradas durante mucho tiempo comenzaron a resurgir con una intensidad desconcertante. Criada en un hogar cristiano ortodoxo, las enseñanzas de mi infancia habían dejado su huella, a pesar de mi decisión de alejarme de la iglesia hace años. ¿Y si esas enseñanzas eran ciertas? ¿Y si estaba viviendo desafiando todo lo sagrado? ¿Y si realmente había un infierno esperándome al otro lado? Marina sintió la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Una mañana, mientras compartíamos nuestra taza de café de costumbre, me miró con ojos preocupados. «Pareces distante últimamente», dijo. «¿Pasa algo?» Forcé una sonrisa y desvié su preocupación. «Solo estoy un poco estresada por el estudio», mentí. ¿Cómo podía admitir que estaba lidiando con preguntas que llegaban a la esencia misma de mi alma? Miedos que me hacían temer lo que podría venir después de la vida. Una semana antes del accidente que lo cambiaría todo, había empezado a hojear en secreto mi vieja Biblia de la infancia, una reliquia que creía haber dejado atrás.
Sus versículos familiares me despertaron emociones encontradas, una mezcla de consuelo y una punzada de condenación. Me sentía dividida entre la persona en la que había trabajado tanto para convertirme y la fe que había abandonado. Sin embargo, dejé esos pensamientos de lado y me concentré en mi trabajo. Tenía una fecha límite que cumplir, un pedido de 50 tazas personalizadas para la gran inauguración de una cafetería local. Esa noche, me esforcé hasta bien entrada la noche, decidida a cumplir con mis obligaciones. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez hubiera elegido de otra manera. O tal vez todo se estaba desarrollando de acuerdo con un plan mayor que aún no había comprendido. Mientras el monóxido de carbono llenaba mis pulmones, mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo frío, la conciencia se desvanecía segundo a segundo. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad me venciera fue una súplica nacida de la desesperación: Dios, si eres real, por favor muéstrame la verdad. Nunca me hubiera imaginado que mi plegaria iba a ser respondida de una forma tan sobrecogedora y aterradora. En el momento en que mi corazón dejó de latir, una sensación de ingravidez me invadió. Me encontré flotando por encima de mi cuerpo, la escena que se desarrollaba debajo era sorprendentemente vívida y surrealista. Pero no se trataba de un ascenso pacífico hacia la luz como las historias que había escuchado. La experiencia fue abrupta, como si me estuvieran sacando con violencia de aguas profundas y sofocantes. Miré hacia abajo y me vi tirada en el suelo del estudio, con mi piel ya mostrando indicios de un azul sin vida. El caos estalló cuando los servicios de emergencia irrumpieron en la entrada. Alguien desde fuera debió haber visto el humo que salía de mi taller. Traté de gritar, para indicar que estaba allí arriba, observando. Pero el silencio me mantuvo cautiva. Los socorristas trabajaron frenéticamente, realizando reanimación cardiopulmonar mientras mi espíritu comenzaba a sentir un tirón implacable, arrastrándome con una fuerza que no podía resistir. La escena que se extendía debajo se volvió borrosa y se desvaneció como si se corriera una cortina, y pronto fui arrastrada hacia una extensión de oscuridad absoluta e ininterrumpida. La velocidad de mi ascenso era abrumadora. El viento aullaba como una tempestad en mis oídos, y una presión inexplicable pesaba sobre mi pecho, estrechándolo tan fuerte que parecía que tanto el tiempo como el espacio se retorcían más allá de mi comprensión. Entonces, sin previo aviso, me di cuenta de otra presencia, un ser radiante de luz indescriptible. Su brillo superaba lo que creía soportable, pero podía mirarlo directamente sin dolor. En lo más profundo de mi alma, sabía quién estaba frente a mí: Jesucristo, Dios encarnado, la esencia del amor y el juicio divinos, igual al Padre y al Espíritu Santo. El ser se comunicó conmigo sin pronunciar una sola palabra, pero lo entendí con absoluta claridad. Mi vida había llegado a su fin y el juicio me esperaba. Al contemplar mi nueva forma, mi alma, o como sea que se la pudiera llamar, me di cuenta claramente de un cambio extraordinario. La implacable disforia de género que había dado forma a gran parte de mi existencia terrenal simplemente había desaparecido. En ese estado, no era ni hombre ni mujer, simplemente era. La profunda simplicidad de esa verdad se apoderó de mí, pero antes de que pudiera comprenderla por completo, una nueva revelación atrapó mi atención. A mi alrededor, se desarrollaban escenas de mi vida como si se proyectaran en una película panorámica de 360 grados. Cada recuerdo se desarrollaba vívidamente: momentos de inocencia cuando era niña y rezaba fervientemente en la iglesia, mis años de adolescencia lidiando con emociones que no podía nombrar, el doloroso día en que me alejé de mi fe y el largo y arduo viaje de mi transición. Cada elección y acción quedó expuesta, despojada de toda pretensión. Pero esto fue más que una simple revisión de mi vida. Reviví esos momentos a través de las perspectivas de las personas con las que había tenido contacto. Sentí el dolor y la pena de mi madre cuando le revelé mi verdad, la carga de la vergüenza silenciosa de mi padre, el amor inquebrantable que Marina sentía por mí e incluso la fugaz perplejidad de los desconocidos que me veían pasar por la calle. En presencia de Jesús, que irradiaba una esencia divina igual a la del Padre y el Espíritu Santo, me envolvió una profunda dualidad de amor y verdad. Era un amor tan puro que me elevaba,
pero acompañado de una verdad lo suficientemente aguda como para acabar con cualquier ilusión que todavía albergaba. En esa luz penetrante, comprendí una realidad innegable: mi vida terrenal había sido una rebelión contra un orden divino, no solo por mi transición, sino por una vida a menudo centrada en mis propios deseos por encima de la sabiduría superior. No era que sintiera una vergüenza punitiva, no, era algo más profundo que eso. Era un dolor marcado por la claridad, la visión repentina de la verdad sin justificaciones humanas. Me di cuenta de lo ciega que había sido, de la persistencia con la que había elegido mi propio camino, convencida de que era el único que podía satisfacerme. Esta cruda conciencia me produjo un remordimiento que desafiaba las palabras, un dolor que no tenía su raíz en la culpa, sino en la comprensión de lo profundamente que había malentendido la esencia de la existencia. En presencia de Jesús, llegué a una asombrosa conclusión: si bien la salvación se ofrece gratuitamente a través de la fe en Él, los sacramentos y los actos de bondad, yo me había alejado voluntariamente de estos dones. Su amor por mí nunca había vacilado, pero yo lo había rechazado y había elegido en cambio seguir mi propia comprensión del mundo. Había puesto mis deseos y mi percepción de la verdad por encima de la oferta divina de la gracia. Sin palabras, Jesús comenzó a guiarme de nuevo. Esta vez, descendimos a través de capas de realidad tan indescriptibles que se sentían ajenas a mi ser. A nuestro alrededor, vi otras almas, algunas ascendiendo hacia una luz distante y radiante, mientras que otras, como yo, eran atraídas hacia abajo. Fue entonces cuando comprendí: nos dirigíamos hacia la oscuridad exterior, un lugar reservado para las almas que habían elegido deliberadamente separarse de Dios, almas como la mía que habían rechazado conscientemente su presencia. La temperatura comenzó a subir lentamente al principio, un calor incómodo como entrar en una sauna. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el calor se volviera insoportable, sofocante. Sentí como si mi alma misma se quemara. El dolor abrasador irradiaba desde lo más profundo. Jesús permaneció a mi lado, pero su luz, una vez brillante y envolvente, parecía volverse más tenue a medida que descendíamos, como si reflejara la creciente distancia entre mí y la gracia divina que una vez había estado tan cerca. Y luego, comenzaron los gritos. Al principio, pensé que eran ecos lejanos, pero a medida que se hacían más fuertes, me di cuenta de que venían de todas partes y de ninguna. Millones de voces, cada una llena de una agonía y una desesperanza inimaginables, que gemían en un tormento eterno. El aire mismo parecía denso con el sonido del sufrimiento. La oscuridad que teníamos delante empezó a adquirir un tono rojo enfermizo, arrojando un brillo espeluznante que parecía latir de dolor. El calor que irradiaba desde abajo se intensificó y con él, una ola sofocante de desesperación y terror me invadió. «Por favor», grité a Jesús, con la voz quebrada por la desesperación. Ahora lo entiendo. Estaba equivocada. Voy a cambiar todo. Por favor, no me dejes aquí. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, llenándome de una compleja mezcla de esperanza y temor. Tu vida aún no ha terminado, dijo, pero recuerda lo que has visto. La elección sigue siendo tuya. Debes tener fe en mí, al hacerlo, obedecer mis mandamientos y completar los sacramentos que he instituido para la salvación. Su voz era compasiva y resuelta, un recordatorio de que a pesar de la gravedad de mis errores, la redención todavía estaba a mi alcance, pero requeriría una transformación, un regreso a la verdad divina que había rechazado. En ese momento, el descenso se detuvo abruptamente. Nos quedamos flotando al borde de algo indescriptible, un abismo infinito de fuego, un abismo de calor y desesperación inimaginables. Los gritos que venían de abajo eran ensordecedores, un gemido constante y doloroso de tormento que parecía reverberar en el aire. A través de la neblina de humo y llamas, pude distinguir formas retorcidas y contorsionadas, almas atrapadas en una agonía eterna e implacable. Ahora entendía, con aterradora claridad, que esas almas habían rechazado la divinidad de Jesucristo, dándole la espalda a la salvación que Él ofrece a través de la fe, los sacramentos y las buenas obras. Jesús me reveló la desgarradora verdad,
cada persona que vi en ese abismo había elegido conscientemente sus deseos por encima de la verdad de Dios. Habían rechazado la salvación que se hizo posible mediante el sacrificio de Cristo, alejándose del camino que requería no solo creer en Él, sino también un compromiso con sus enseñanzas y los rituales sagrados que Él estableció. La salvación, ahora entendía, no era solo una cuestión de creer en Cristo, era una forma de vida, una transformación a través de la fe, los sacramentos y los actos de buenas obras en alineación con su voluntad divina. Y luego, el horror se profundizó. Vi a otras almas como la mía que habían tomado decisiones que desafiaban el orden divino. Las personas que habían hecho la transición vivían en relaciones del mismo sexo o abrazaban ideologías que contradecían la ley de Dios. Su sufrimiento era indescriptible. Las llamas lamían sus cuerpos, su angustia era palpable en el aire. Pero la revelación más dolorosa fue darme cuenta de que ellos, como yo, se habían buscado esto a sí mismos por sus propias decisiones. Habían rechazado el designio de Dios, tal como yo casi lo había hecho, y las consecuencias fueron eternas. Lo que desgarraba mi alma no era solo su sufrimiento, sino la aplastante conciencia de que habían elegido este destino, tal como yo había estado al borde del mismo. Jesús me acercó al borde de ese abismo, y lo que presencié a continuación me sacudió hasta lo más profundo. En medio de las llamas furiosas, reconocí un rostro, Alex, mi amigo del grupo de apoyo trans que había fallecido apenas un año antes. En vida, Alex había sido un feroz defensor de los derechos LGBTQI, rechazando con orgullo todas las formas de religión. Pero ahora, en este reino aterrador, su alma estaba atrapada en este lugar indescriptible, su identidad despojada por completo, experimentando las consecuencias plenas y trágicas de su elección. Traté de mirar hacia otro lado, de bloquear la vista, pero Jesús, con infinita gentileza, devolvió mi mirada. No era crueldad lo que estaba presenciando, era la devastadora realidad de la verdad. No se trataba de castigo, sino de la gravedad de nuestras decisiones terrenales. Se me estaba mostrando el profundo peso de esas decisiones, la naturaleza irreversible de rechazar la verdad de Dios. La salvación viene solo por medio de Jesucristo, porque Él es completamente Dios y completamente hombre, igual al Padre y al Espíritu Santo. Y sin aceptarlo, sin aceptar la fe, los sacramentos y vivir una vida de obediencia y buenas obras, no hay salvación. Esta verdad ahora estaba grabada en mi alma. Al mirar a las almas que sufrían, vi que el tormento de cada una estaba diseñado de manera única según la naturaleza de su rechazo de la verdad. Para aquellos que habían alterado sus cuerpos e identidades de maneras que contradecían su creación divina, había una conciencia eterna de la forma en que fueron creados originalmente, pero nunca podrían regresar a ella o lograr la forma que habían buscado. Pero esta visión no se limitaba solo al género y la sexualidad. Se me mostró el sufrimiento de las almas que se habían separado de Dios de innumerables otras maneras, ateos que habían negado su existencia, personas que habían seguido religiones falsas y quienes habían torcido las escrituras para satisfacer sus propios deseos. El hilo conductor era claro, todos habían elegido su propia versión de la verdad por sobre la verdad divina, rechazando la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. El peso de esta revelación era abrumador. El sufrimiento de cada alma era un reflejo de su decisión de poner su voluntad por encima de la de Dios, de rechazar la salvación que Él extiende a todos los que vienen a Él a través de Jesús. El horror no estaba solo en el dolor físico, estaba en la separación eterna, la brecha insalvable entre el alma y el Creador. Y ahora entendí con aterradora claridad, esto no era solo una cuestión de creencia, sino de elegir alinearse con la verdad eterna de Dios, o estar perdido para siempre. Entonces, Jesús me mostró algo que nunca esperé, caminos que podrían haber sido. En estas líneas temporales alternativas, me vi tomando decisiones diferentes, decisiones que podrían haberme llevado a una vida de paz y plenitud espiritual. En una línea temporal, me vi llevando mis luchas a Dios en lugar de alejarme de Él. En esta versión, encontré la paz no a través de una transición física, sino a través de una profunda transformación espiritual, arraigada en la fe en Jesucristo. En otra visión, seguí los sacramentos de la Iglesia,
alineando mi vida con los mandamientos de Dios y haciendo buenas obras por amor a Él. En estos caminos alternativos, me sentí completo, alegre, en paz y realizado de maneras que siempre había anhelado pero que nunca había encontrado a través de mis cambios terrenales. Estas visiones no eran soluciones sencillas ni negaban la experiencia muy real de disforia de género que había enfrentado. Lo que revelaban era más profundo, me mostraban cómo mi sufrimiento, si lo hubiera aceptado con fe, podría haberme acercado a Dios en lugar de alejarme más. Jesús me transmitió que mis sentimientos y mi lucha con mi identidad no eran pecaminosos en sí mismos. Fue mi respuesta a esos sentimientos lo que me había llevado por mal camino, mi decisión de poner mis deseos por encima de la verdad de Dios y buscar la satisfacción al margen de su gracia. En verdad, fue mi rechazo de la salvación por gracia a través de la fe y los sacramentos lo que me había alejado de la paz que tan desesperadamente buscaba. A medida que estas revelaciones me invadían, el calor del abismo se volvió casi insoportable. Olas de desesperación me invadieron mientras comprendía plenamente lo cerca que había estado de pasar la eternidad en ese lugar de sufrimiento. El peso de todo eso, mis decisiones, mi rebelión, se sentía sofocante. Jesús debió percibir mi angustia, porque comenzó a alejarnos del borde del abismo. A medida que ascendíamos, los gritos se fueron apagando poco a poco, pero sus ecos inquietantes permanecieron, marcados para siempre en mi alma, como un recordatorio constante del precio que hay que pagar por rechazar la verdad divina. Continuamos nuestro ascenso, atravesando capas de realidad que eran tan profundas como inquietantes. Cada capa revelaba más sobre la verdadera naturaleza de la existencia, como el mundo físico, tan a menudo consumido por las preocupaciones de lo material, es solo un velo fino, una sombra, que cubre realidades espirituales mucho mayores. El velo se levantó y vi un atisbo de las verdades eternas e intemporales de Dios que trascendían todo lo que alguna vez había creído que era real. Cuanto más ascendíamos, más claro se volvía que nuestras vidas terrenales no son más que un momento fugaz en el gran alcance de la eternidad, y las decisiones que tomamos aquí repercuten en el cosmos de maneras que no podemos comprender por completo. A medida que ascendíamos, comprendí algo profundo: el género, en su forma terrenal, no era la esencia de lo que realmente somos. Era parte de la experiencia humana temporal, un símbolo de verdades espirituales más profundas sobre la naturaleza de Dios y su diseño divino. Mis luchas terrenales y mi identidad parecían insignificantes frente a estas realidades eternas. Vi, con una claridad sorprendente, que nuestra existencia física, aunque importante, es un momento fugaz en el gran tapiz de la eternidad. La verdadera naturaleza de nuestras almas, su conexión con Dios, es lo que nos define, algo mucho más grande que las etiquetas e identidades temporales que usamos en este mundo. A medida que continuamos nuestro ascenso, la oscuridad opresiva que me había rodeado dio paso a un brillo cada vez mayor. La luz era tan pura, tan abrumadora, que parecía como si cada sombra, cada atisbo de miedo, se hubiera borrado. Jesús, siempre tierno, me mostró la arquitectura de la realidad misma, como las decisiones, acciones y creencias de cada alma repercuten en el tiempo y la eternidad, y no solo moldean su propio destino, sino también el mundo que la rodea. Vi cómo mis propias decisiones, las elecciones que había hecho a lo largo de mi vida, no solo me habían afectado a mí, sino que habían influido en innumerables personas de maneras que nunca había comprendido del todo. Cada acción, cada pensamiento, por pequeño que fuera, tenía una consecuencia eterna. Entonces, llegó la revelación más profunda de todas. Jesús me llevó a lo que parecía el mismísimo borde del cielo. La gloria de ese lugar era indescriptible, olas de amor puro y luz que hacían que hasta el sol pareciera insignificante en comparación. Podía oír millones de voces cantando en perfecta armonía, sus alabanzas se elevaban en una melodía que trascendía el tiempo, una canción que parecía hacer eco en el tejido mismo de la existencia. La paz, la alegría que irradiaba ese lugar, no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás, era todo lo que todo corazón humano ha anhelado. Pero, por más hermoso que fuera, sabía que no podía entrar. Jesús, con un dolor silencioso, me mostró la razón de esto. La barrera que me separaba de esa paz divina no era un muro de piedra ni una puerta,
sino una barrera que yo mismo había creado, mis decisiones no resueltas, mi rechazo a Él, mi falta de fe y mi negativa a participar en los sacramentos que Él había dado para la salvación. Era una separación tan real y sólida como cualquier muro físico. La verdad de ello me golpeó como una ola. Yo, a través de mis decisiones, había construido este muro entre mí y la plenitud máxima de paz y alegría en la presencia de Dios. Mientras estaba allí, en el umbral, vi a otros ser recibidos en la luz eterna, personas que habían vivido de acuerdo con la verdad de Dios a pesar de un gran costo personal. Algunos habían luchado con los mismos sentimientos que yo, sentimientos de confusión, de anhelo, de búsqueda. Pero habían elegido un camino diferente, un camino que los llevó a la fe en Cristo, a los sacramentos y a una vida de buenas obras alineadas con la voluntad de Dios. Su recompensa estaba más allá de todo lo que yo podía comprender, una alegría y una paz que sobrepasaban todo entendimiento. Su fidelidad los había traído a casa, y yo me quedé de pie, al borde, anhelando unirme a ellos, pero sabiendo que mis propias decisiones me habían llevado hasta aquí, al umbral del cielo, pero sin poder cruzar. Jesús, ¿qué pasa con las personas que hacen la transición y luego destransicionan?, pregunté, con la mente acelerada por el peso de las preguntas que había cargado durante mucho tiempo. En respuesta, Jesús me mostró almas que habían regresado a su identidad original, creada antes de la muerte, pero que, lo que es más importante, habían puesto su fe en Él. Se habían arrepentido y habían encontrado el perdón a través del verdadero arrepentimiento, volviendo al diseño de Dios para ellos. Estas personas habían reconocido sus errores, aceptado la realidad de Dios y se habían alineado con su verdad. Algunas de ellas estaban entrando al cielo, aunque llevaban cicatrices de las decisiones que habían tomado durante sus vidas. Entonces me di cuenta de que el viaje no consistía en seguir un conjunto rígido de reglas, sino en algo mucho más profundo, alinear nuestra voluntad con la verdad divina, aceptar a Jesús como Dios, buscar la salvación a través de la fe en Él, participar en los sacramentos que Él estableció y vivir una vida de buenas obras por amor a Dios y a los demás. Jesús me dejó en claro que el amor de Dios es incondicional, pero la unión con Él requiere más que simplemente sentir su amor, requiere aceptar su realidad por encima de nuestras propias percepciones y deseos limitados. Me mostró una visión de Marina en un posible futuro, llorando en mi funeral, culpando a Dios por mi muerte. Vi cómo mis decisiones no solo habían afectado mi propio camino, sino que también la habían alejado aún más de la verdad que tanto necesitaba. Jesús me transmitió que mi vida no se trataba solo de mi viaje personal de descubrimiento y lucha, sino de algo mucho más grande. Yo estaba destinada a ser un faro para los demás, a ayudarlos a encontrar el camino de regreso a Dios, a señalarles la verdad que se me había mostrado. Y luego, en un instante, todo cambió. Un sonido poderoso y frenético llenó el aire y sentí que me atraían hacia la tierra con una fuerza que no podía resistir. El mensaje final de Jesús resonó en mi conciencia, quemándose en mi alma: recuerda, elige la verdad, ten fe en mí y ayuda a otros a encontrar el camino. Lo siguiente que noté fue un dolor agudo e intenso en el pecho. Una luz fluorescente cegadora me atravesó los ojos. Podía oír a alguien gritar: tenemos pulso, y, de repente, los sonidos estériles de una sala de emergencias inundaron mis sentidos. Estaba de nuevo en mi cuerpo, el peso de todo lo que había visto todavía me oprimía, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Nada volvería a ser lo mismo. Más tarde, me enteraría de que había estado clínicamente muerta durante 6 minutos. Los médicos dijeron que mi recuperación fue milagrosa. Explicaron que los niveles de monóxido de carbono en mi sangre deberían haber causado daño cerebral permanente, pero regresé completamente intacta, al menos físicamente. ¿Pero espiritualmente? Me transformé. La experiencia me había abierto los ojos a verdades que ya no podía ignorar. Comprendí, con una profundidad que no se puede expresar con palabras, que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias eternas y que el camino a la salvación pasa por la fe en Jesucristo y una vida que refleje su verdad. Las semanas posteriores a mi experiencia cercana a la muerte fueron algunas de las más intensas y desorientadoras de mi vida.
Aunque pasé 5 días en el hospital recuperándome de una intoxicación por monóxido de carbono, la verdadera recuperación no fue física, sino profundamente interna. Todo había cambiado. El mundo que me rodeaba ya no parecía sólido, parecía casi delgado, translúcido, como si pudiera ver a través de él realidades más profundas, más allá de la superficie. Cada sensación se sentía intensificada, cada momento cargado de una nueva comprensión de la vida y lo eterno. Marina me visitaba todos los días, trayendo flores, su amor preocupado como consuelo, pero no podía encontrar las palabras para explicarle lo que había experimentado. ¿Cómo podía decirle que todo sobre lo que una vez había construido mi vida estaba mal? ¿Cómo podía compartir que la identidad que tanto había luchado por reclamar me estaba llevando hacia una pesadilla eterna, un camino del que no había retorno? 6 semanas después de que me dieran de alta del hospital, tomé la decisión de cerrar mi taller de cerámica. El horno que casi me había quitado la vida me había revelado una verdad mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Ya no podía seguir viviendo como lo había hecho. Los gritos del abismo todavía resonaban en mi mente, atormentando mis noches, un recordatorio constante de lo que había escapado por poco. Cada vez que me miraba al espejo, veía 2 caras, la que había pasado años tratando de ser, y la que realmente era, ambas en conflicto, pero de alguna manera unidas en el mismo cuerpo. Marina se fue cuando le dije que estaba destransicionando. Había esperado que el dolor de perderla me destrozara, pero frente a lo que había presenciado en ese otro reino, el peso de las pérdidas terrenales se sintió fugaz. Lo que realmente me rompió el corazón fue enfrentarme a mi comunidad. Antiguos amigos me llamaron traidora. Los grupos de apoyo en línea me prohibieron la entrada cuando intenté compartir mi experiencia. Me acusaron de difundir propaganda transfóbica, de rechazar el mismo viaje que una vez había recorrido con ellos. Pero por cada persona que me dio la espalda, hubo otras que se acercaron a mí en privado, otras personas trans que estaban lidiando con dudas, padres preocupados por los caminos que estaban tomando sus hijos y personas que luchaban por reconciliar su fe con sus experiencias personales. Mi historia, mi viaje, resonó con sus preguntas ocultas, con los miedos que habían mantenido enterrados en lo más profundo de sí mismos. En medio del rechazo, encontré un nuevo propósito, ayudar a quienes se cuestionaban en silencio, que necesitaban a alguien con quien compartir su lucha, a encontrar un camino que pudiera llevarlos de regreso a la verdad y la sanación. Mi dolor, mi pérdida, tenía un propósito mayor ahora, uno que podía ayudar a otros a navegar su propia confusión y encontrar su camino. Después de 15 largos años de silencio, finalmente me reencontré con mi madre. Pude ver las lágrimas en sus ojos cuando le conté sobre mi experiencia cercana a la muerte. He rezado por esto todos los días, dijo, con voz temblorosa. Nuestra relación, aunque todavía imperfecta, se está curando. En esos momentos, sentí la calidez de su amor, las oraciones que había susurrado durante tantos años y el lento y doloroso camino de la reconciliación entre nosotros. Ahora ella me está ayudando a redescubrir la fe ortodoxa que una vez abandoné, guiándome de regreso a las mismas verdades que había rechazado. Juntos, comenzamos a asistir a los servicios de la iglesia y comencé a recibir los sacramentos una vez más, una parte importante de mi camino hacia la restauración de mi fe en Jesucristo y a vivir de acuerdo con las buenas obras que Él nos llama a hacer. La disforia de género que una vez sentí tan profundamente no ha desaparecido mágicamente. Todavía hay días en los que el peso de esos sentimientos es pesado y la lucha es casi demasiado para soportar. Pero ahora, entiendo estas emociones de una manera diferente, no como mi identidad central, sino como una prueba temporal, algo que se puede superar a través de la transformación espiritual. Cuando la oscuridad se acerca sigilosamente, pienso en la luz que vi al borde del cielo. Me recuerdo a mí mismo que esta vida es corta, pero la eternidad es para siempre. Esta nueva perspectiva me ayuda a aferrarme a la esperanza de que, en el gran esquema de las cosas, las luchas que enfrento ahora algún día desaparecerán. Además de mi sanación personal, he creado un pequeño pero creciente grupo de apoyo para personas que cuestionan su identidad de género a través de la fe. No nos centramos en la transformación física,
sino en la transformación espiritual, encontrar la paz al profundizar nuestra fe en Jesús y comprender las verdades de su palabra. Cada semana, veo cómo la luz de la verdad comienza a brillar en los ojos de alguien, un destello de comprensión que conduce a la verdadera paz, no a través de la alteración del cuerpo, sino a través de la alineación del alma con el diseño de Dios. Los médicos todavía no pueden explicar cómo sobreviví a una intoxicación tan grave por monóxido de carbono sin sufrir daños cerebrales duraderos. Lo llaman milagroso. Pero sé por qué regresé. Me dieron una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino en la verdad. Me dieron la oportunidad de abrazar la voluntad de Dios, de volver a abrazar mi fe en Jesucristo, de recibir sus sacramentos y de vivir una vida de buenas obras en su nombre como parte de mi salvación. Ahora entiendo que fui salvada para un propósito mayor, ayudar a otros a encontrar la verdad que una vez había ignorado. Mi experiencia cercana a la muerte me mostró que el amor de Dios es vasto e inmutable, incluso cuando luchamos con nuestra identidad. Pero su verdad es inquebrantable. Podemos elegir aceptarla o rechazarla, pero no podemos alterarla para que se ajuste a nuestros deseos. Nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas, que resuenan en el tejido mismo de nuestras almas. Y al final, es la elección de aceptar la verdad de Dios la que nos lleva a la salvación. A todos los que están viendo este vídeo, quiero que sepan que lo que están atravesando puede no ser solo una crisis de identidad, sino también una crisis espiritual. Las luchas que están enfrentando y la confusión sobre quiénes son podrían ser un llamado más profundo a buscar la verdad. Y la buena noticia es que aún hay tiempo para elegir la verdad. Aún hay tiempo para depositar su fe en Jesús, participar de los sacramentos que Él ofrece y comprometerse con las buenas obras que Él nos llama a hacer. No esperen a que una experiencia cercana a la muerte les muestre lo que es verdaderamente real. Pueden tomar esa decisión hoy. Si este vídeo tocó tu corazón, si sentiste incluso el más mínimo atisbo de verdad en tu interior, dale a me gusta y suscríbete. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que puedas escuchar más historias de verdad, transformación y el poder de la fe. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártelo con él. Recuerda, las decisiones que tomes hoy tienen consecuencias eternas. Tu destino eterno depende de la decisión de aceptar la salvación a través de Jesucristo. No esperes. Elige la verdad, elige la fe y elige la vida.